Herobrine 2, Condenación. Cómo quisiera que mi primo estuviera aquí para contar esto. Me llamo Gabriel, yo y mis 5 hermanos estábamos por celebrar Navidad, un día muy feliz para todos, ya que la pasaríamos juntos en familia con mi tío y mi primo. Estábamos por llegar a la casa de mi tío, él vive en un condominio. Ya cuando llegamos era 25 de diciembre, cuando era más noche nos tocaba abrir nuestros regalos. A mí me habían regalado una pista de carros, a mis demás hermanos eran peluches, figuritas, muñecos etc., pero hubo uno que le tocó a mi primo que me dejó algo perplejo, y era un peluche de un conejo bastante raro. A él le gustó mucho el peluche, pero a mí me daba algo de miedo, pero no dije nada para no arruinarle el momento a mi primo. Ya en la noche fue cuando algo me comenzó a desconcertar. Se escuchó un tipo rugido en la sala. Yo y mi hermano Daniel fuimos a ver qué era eso, pero cuando abrimos la puerta no había nada. Entonces, ya que mi hermano le daba miedo más, sabiendo que se escuchó un rugido así de horrible, me dormí con él. Al día siguiente mi papá y mi tío salieron y me dejaron a cargo a mí. Cabe recalcar que tengo 17 años, me la pasé con mis hermanos y mi primo, hasta que volvimos a oír unos pasos, y cuando averigüé que podría ser fue nulo, ya que no había nada. Entonces mi primo, que había dejado su peluche en su cuarto, cuando fui a ver a su cuarto, mi sorpresa fue ver cómo el cuarto estaba completamente rojo, y el peluche comenzó a flotar, y mientras flotaba en el mosquitero de una de las ventanas se veía a alguien atrás del muñeco. Pero cuando el muñeco cayó al suelo vi que tenía un recado que decía: soy su dios, venérenme. Yo me quedé más perplejo porque no entendí qué pasaba. En la noche, todos incluidos mi primo, oímos un fuerte ruido en la cocina. Fui a ver y vi a alguien de espaldas susurrando como si estuviera aterrado, pero cuando me acerqué él volteó y vimos que tenía la apariencia de un muchacho con el pelo rojo. Él empezó a venir hacia nosotros, a lo cual llevé a mis hermanos y primo al cuarto y ahí nos quedamos encerrados, pero fue inútil ya que ese monstruo tumbó la puerta y al vernos comenzó a rugir otra vez, y esta vez nos dijo que íbamos a vivir el gran tormento de nuestras vidas, y fue cuando nos lanzó unas abejas a todos, y cada una de esas abejas nos había picado, pero para cuando llegaron mi papá y mi tío esas picaduras no estaban ya, al igual que los destrozos que hizo el monstruo. Pero le dije a mi padre que se había metido un perro, ya que si le decía que se metió un monstruo no me iba a creer. Entonces él decidió quedarse con nosotros. Cuando falte algo mi tío tendría que ir a por ello. Ya era 27 de diciembre y nosotros seguíamos pensando en lo que nos dijo ese tipo, a lo cual me armé de valor y le conté a mi padre. Mi padre me dijo que le describiera al muchacho. Le describí la apariencia del tipo, y resultó ser un criminal macabro y aterrador en la historia de México. Mi padre buscó en un periódico que guardo del año 1989, y fue cuando me dijo si habíamos tomado algo de la calle o algo parecido, y fue cuando nosotros dijimos que no, y cuando mi padre estaba buscando, vio que el peluche de mi primo le pertenecía a ese tipo, a lo cual mi padre lo tomó y lo guardó. Llamó a un sacerdote, el cual amablemente aceptó ayudarnos. Él nos dijo que nos reuniéramos en la mesa, lo que obviamente hicimos. Él empezó a llamar al ente, presenciamos varios movimientos de muebles y una cruz que teníamos comenzó a voltearse y a sangrar, y mi primo, que estaba dormido, estaba al lado del padre y dio un manotazo a la mesa que nos tiró de las sillas, y al levantarnos vimos que era el ente que había tomado la forma de mi primo, y este tomó al padre del cuello y le dijo: ahora sufrirás las consecuencias. Y el ente se estaba comiendo la cabeza del padre, y cuando nos vio soltó una risa macabra, y mi padre le dijo que se alejara de nosotros, y el ente le dijo: qué buenos tiempos desde 1989, que no te veo, jajajaja, y se desvaneció. Mi padre nos contó que ese muchacho era su compañero de la preparatoria cuando él estudiaba, por eso lo reconoció y reconoció el muñeco que él tenía, y necesitábamos ayuda de alguien más profesional en esto, así que cuando íbamos a llamar a la policía fue cuando el cuerpo del padre ya no estaba, había desaparecido, y fue cuando volvieron a ir a la iglesia mi tío y padre. Nosotros nos quedamos en la casa otra vez, pero esta vez estábamos acompañados por un vecino el cual nos estaba vigilando. Entonces me había ido a dormir un rato ya que en toda la noche no concilié el sueño. Hasta que de repente mi cama comenzó a tambalearse y vi como varias criaturas aterradoras estaban moviendo la cama y hacían que cayera, pero caí hacia un hoyo el cual no tenía salida.
Entonces fue cuando el mismo ente demoníaco me tomó de la cabeza y comenzó a reírse mientras decía que mi primo no duraría con vida y me comenzó a cortar la garganta y en ese momento desperté gracias a que mi padre me había despertado. Pero eso que dijo el ente me dejó muy aterrado, y mi padre me dijo que ya había conseguido la ayuda necesaria, habían 3 sacerdotes y ellos habían puesto varios objetos religiosos para debilitar al ente. Entonces fue cuando otro equipo de personas trajeron más equipo para debilitar al ente y grabar o tomar captura de lo que hiciera, entonces todos nos reunimos y el exorcista que habían contratado, obvio esto no salió nada barato, pero era para nuestra seguridad, el exorcista dijo: Si hay alguien aquí que se presente de cualquier forma, o de una señal, preséntate ahora mismo, Herobrine Constantino. Y fue cuando todas las luces comenzaron a parpadear, incluidas las luces de Navidad, y el ente se manifestó con solo su voz y comenzó a decir: Todos ustedes morirán de la peor forma. Y todas las ventanas y espejos se habían quebrado, y fue cuando varios seres estaban saliendo de ellos, y el exorcista comenzó a decir varias cosas en latín, y eso no parecía afectarles a los demonios, y fue cuando todos mis hermanos y primo salieron volando y fueron encerrados en los cuartos, y pedían ayuda hasta que de un armario comenzó a salir él, tomó al exorcista del cuello y dijo: Si tu Dios existiera jamás hubiera desamparado a este muchacho, ¿sabes por qué Dios no acaba con el mal aún teniendo el poder de hacerlo? Porque tu Dios siempre ha sido el malo de esta historia. Cuando estaba por matar al exorcista, el padre con el muñeco en las manos le gritó: ¡Ey tú! Y Herobrine cuando quiso atravesar al padre terminó por atravesar el muñeco, el padre le tiró agua bendita a Herobrine, y lo encerró en el armario con la ayuda de los otros 2 sacerdotes, y él solo decía: Déjenme salir. Déjenme salir, hijos de perra. Su Dios no los salvará. Toda la casa comenzó a temblar y se comenzó a oír una cajita musical bastante aterradora. Mis hermanos habían salido de los cuartos, y todos estábamos en la sala y solo veíamos como varias sombras tomaban la forma de seres demoníacos y abrían el armario y solo vimos a Herobrine con su cara completamente deformada y tuvimos que huir de la casa, pero él junto a los demás entes demoníacos nos estaban persiguiendo, y cuando salimos solo vimos como Herobrine tomó a mi primo y a uno de los padres y Herobrine, cuando estaba por matarlos el padre dijo: Satanás, rey de los infiernos, te ordeno que vuelvas al infierno. Y de repente Herobrine solo dio un pisotón que hizo explotar varios postes de luz junto a la casa, y cuando pasó eso vimos que las picaduras de las abejas volvieron a aparecer y solo vimos cómo salía el aguijón, y solo vimos que mi primo no se levantaba, y el padre nos confirmó lo que Herobrine me dijo en el sueño. Mi primo había muerto. Ya han pasado 4 años desde aquel incidente. Mi tío decidió quedarse con ese muñeco como recuerdo que ese demonio fue derrotado. Hola señor, es nuevo en el vecindario, ¿verdad? Sí señor, yo y mis 2 hijos venimos a buscar una nueva vida. Él es mi hijo Leonardo, y él es Gustavo, mi hijo más chico. ¡Qué bien! Quisiera regalarle este muñeco a su hijo, es un conejo de peluche. Gracias, señor. Tú, volviste, Herobrine. Gracias por darme una nueva alma. Papá, alguien entró en la casa del vecino, era un muchacho de cabello largo y rojo.